Bueno. ¿Ya? Sí, Estamos en el aire, ¿no? Bien, pues nada, buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Iván Merino, soy el responsable del Departamento de Producto Interiores y os voy a presentar a los ponentes de esta tarde que van a hablar sobre la iluminación y ellos trabajan en Santa Icole. Santa Icole es una empresa que para mí es una de las grandes a nivel nacional e incluso internacional. Es una editora de objetos, de producto, toca muy bien la iluminación y otros sectores como el mobiliario urbano, etcétera. Y cabe mencionar, pues yo qué sé, diseñadores que han colaborado de manera externa con esta empresa son, por supuesto, Miguel Milá con La Cesta o Antonio Arola con Lámina o incluso estudios como La Granja con la silla Belloc o la Aparcabicis Key, ¿vale? Pero cabe mencionar que aparte de las grandes colaboraciones que hace con los mejores diseñadores, también tiene dentro de la empresa un equipo y un departamento con diseñadores que, aunque no tengan tanto nombre, son igual de buenos, ¿vale? Entonces, entre ellos están Miquel y Marina, que han sido estudiantes de la casa, han estudiado Marina Interiorismo y Miquel Producto, y hoy os quieren explicar, os van a hacer una ponencia sobre la experiencia que han tenido en el mundo del diseño, tanto desde que empezaron a estudiar en ESDI como después explicar un poco su trayectoria y lo que están haciendo a día de hoy en la empresa. Así que, Marina, Miquel, bienvenidos y muchas gracias por ofrecernos esta oportunidad de escucharos. Gracias a ti, Iván. La verdad que sí, llevamos vidas paralelas, pero no nos conocimos hasta que llegamos al máster, pero estábamos en ESDI, no nos poníamos cara y luego cuando llegamos a Madrid ya nos ubicamos. Pues nos hemos estado siguiendo desde Mallorca hasta pasar por Sabadell y seguir en Madrid y ahora hemos terminado aquí trabajando mano a mano. Sí. Y bueno, como si fuera mi hermana y hermanos somos igualmente. Y ahora nos damos cuenta, ahora que con todo esto pensando las trayectorias, hemos ido dando cuenta de sobre todo lo intenso que fueron aquellos momentos en ESDI, la cantidad de información ¿no? Claro, muy intenso todo. De repente ahora lo ves en perspectiva, nos vemos 6 años después y ves en perspectiva lo que ha pasado en tus primeros pasos dentro del diseño, que no es perdidísimo, de repente es mucha información, es de muchos ámbitos, muchas herramientas, muchos software, muchas metodologías de trabajo, muchas maneras de expresarte y nos hace mucha gracia, lo recordamos con mucha melancolía el momento de la universidad, sin conocernos, pero bueno, viviendo las experiencias que también nos estábamos comentando que daba un poquito de pena que los estudiantes de ahora vayan poder tener esta situación como la vivimos nosotros, como de equipo, de compañerismo, de compartir y de crear equipo, que también es una herramienta. Pero bueno, que las sinergias seguro que se crean igual, aunque sea. Exacto, eso sin duda. Y bueno, lo importante de ahí es las herramientas que te da todo eso y el aprendizaje. Porque es como que no te das mucho cuenta de que parece que no te van a servir y para qué me va a servir esto, pero ahora en día, muchas cosas que nos enseñó Pau Joan o Pilar Bonet o Iván Merino en ese caso, Jordi Llopis o quien sea, de repente dices, ¿cuándo le voy a dar práctica? Y mira, 6 años más tarde le estoy dando práctica a todo eso. ¿Te acuerdas de un referente que te dio Pilar Bonet, de un artista? Esto es como una mochila, ¿no? Que llevas y vas sacando herramientas y cosas de este bagaje. Claro. Bueno, sí. Me acuerdo también el momento cuando terminó la universidad, ¿no? Que nos encontramos en plan... ¿Ahora qué? ¿Ahora qué hacemos? Somos diseñadores de productos de interiores. ¿Qué hacemos? Y, por ejemplo, en mi caso, empecé a trabajar donde me ofrecieron las prácticas en Softheads, que hacíamos... Era un taller casi artesanal, éramos mi jefe y yo. Y claro, de todo lo que había aplicado AutoCAD, Alias, modelación en 3D, temas de cómo modelar un producto desde cero y con un concepto y tal, de repente allí no lo aplicaba para nada. Era un mano a mano con mi jefe a partir de un producto. Entonces, piensas que todo eso no va a servir. Y bueno, pasé hasta por tiendas. Y me acuerdo que de allí fue, en plan, voy a focalizar qué es lo que me interesa realmente. Entonces me apareció Jordi Llopis, que en ESDI me presentó la asignatura de iluminación.
que era la que yo más me involucraba, aunque no tenía ni idea, evidentemente, solo concepto, y fue cuando después de los 2 años nos conocimos con ella porque decidimos hacer el máster y ir a Madrid a meternos en Madrid. Yo empecé más por casualidad. Después de trabajar en un estudio de iluminación, que entré como interiorista, me picó el gusanillo y la curiosidad de aprender más. Y la iluminación engancha, eso pasa. Y a partir de ahí pues quise investigar más y ahí seguimos siempre, ¿no? Pero ahí nos conocimos y el máster fue también muy buena experiencia. Ya mucho más concreto, centrado, pero bueno, las sinergias también que se crean son ámbitos muy dispares, éramos desde arquitectos, ingenieros, iluminadores de teatro. De todo, es decir, de repente ves como en la universidad que entra gente que ha venido de bachiller a estudiar matemáticas, filosofía e historia con una intención que es estudiar diseño, que eso te une, pero de repente en el máster era de repente gente ya formada, cada uno formado con sus especialidades dentro de diferentes ramas, pero interesados sobre todo en la iluminación, tanto sea arquitectónica, escénica, fotógrafa, artística, cualquier. Entonces, teníamos un núcleo de unión más fuerte y bueno, fue allí cuando creamos también muchos, con los profesores. Mucho contacto con el mundo laboral, profesional y lazos estrechos que, bueno, como son sinergias, o sea, son disciplinas muy diferentes, pues se crean cosas que nunca hubieras imaginado. De mismos intereses, ¿no, Iván? Me imagino que tú en tu sector también te ha pasado que has llegado a profundizar más en temas por crear sinergias con profesionales dentro de tu sector, que lo has conocido en un bar, de repente has enterado y a partir de ahí a lo mejor ha traído algo nuevo. Quién sabe si a lo mejor Marina y yo en unos años creamos algo nuevo por las sinergias que hemos ido aprendiendo y lo que hemos aprendido. Fue un poco eso, ¿no? También que la figura de lighting es poco conocida todavía. Y bueno, viene desde disciplinas muy diferentes y es relativamente nueva. Exacto, entonces, para terminar de hablar un poco de nosotros, que no es lo importante es la iluminación, hemos hecho hemos recopilado, ¿no? Sí, recopilado iluminación en general, para enseñároslo y para que veáis un poco del gran ámbito que hay, 4 referentes, 4 imágenes para meteros un poco dentro de este mundillo. Vamos a ello, ¿vale? Genial, muy bien. A ver, compartir pantalla. Compartir, mostrar pantalla. ¿Estáis viendo pantalla, no? Sí. Vale. Esto lo voy a poner. Se oye un pitido muy fuerte. Iván, deberías desactivar el micrófono. Ahora ya no, perfecto. Bueno, Marina, ¿qué quieres? Pues empezando por la primera y más importante fuente de luz, que es el sol, aprendiendo cómo nos afecta y cómo se comporta, nos da una pista de también cómo tenemos que diseñar los espacios. Esta obra en concreto es una pieza arquitectónica que la diseñadora Sabine Marcellus creó una escultura en el centro para reflejar la luz hacia el interior del espacio en el que se habita y la idea es que cada uno de los momentos de las funciones tiene una hora en el día, entonces esta pieza distribuye la luz, la refleja con una intensidad y una temperatura de color determinada, ya que nuestro reloj interno, nuestro biorritmo, que por eso esta casa tiene esta forma circular, porque nos en referencia al reloj interno que tenemos, pues las hormonas que regulan el sueño y la vigilia, el estar descansados o más despiertos, están producidas por la luz. Entonces es muy importante conocer cómo se comporta nuestro cuerpo para saber cómo tenemos que diseñar nuestro entorno para tener una mejor calidad de vida y poder habitar en él, que al fin y al cabo es lo que buscamos. Bueno, viendo que como la energía, lo primero que podemos entender sobre la luz es el mismo sol, que es la fuente de energía más grande que tenemos, aquí podemos ver un ejemplo del High Museum of Art de Atlanta, donde se situaron estos módulos en el techo, que lo que hacía era modular esta luz, esta gran fuente de energía, en un propio beneficio arquitectónico. Como podemos ver,
estas pantallas en los módulos hacía que la sol no penetrara directamente dentro del museo, pero con las bóvedas que teníamos dentro, con la reflexión que se iban creando, creaba una situación, una modulación de la luz. Entonces llenaba toda la parte del museo, de las salas, con una iluminación bastante uniforme y controlaba la cantidad de luz que entraba. Entonces, era más sostenible, se usaba una potencia natural y con el resultado óptimo y con eficacia y eficiencia, sobre todo. Y también con esta idea de trabajar la luz, James Turrell, que No seguramente pasa. muchos de vosotros ya lo conocéis, hizo esta instalación para tener en referencia el sol y la luz artificial, para combinar ambas y romper límites. O sea, su idea es que perdamos la percepción espacial utilizando el color. Va intrínseco la luz y el color. Por eso he dicho, de noche todos los gatos son pardos, ¿no? Porque va intrínseca una cosa con la otra. Y su idea es que el espectador pase aquí pues 1 hora y media con la mirada introspectiva para tener conciencia de los cambios sutiles y efímeros que esta obra nos lleva a nosotros mismos, ¿no? Pues si fijamos la mirada, la atención en esta ventana central, veremos que los cambios del día, de la luz natural, provocan en nosotros, potenciados con esta luz artificial, pues que nuestra actitud esté modificada y cambiar la realidad y los límites de espacio-tiempo, ¿no? También esto lo hizo el fotógrafo Eric Kahan, que se dedica a capturar momentos alrededor del mundo, el fenómeno del amanecer y del atardecer, tan espectaculares, y nombra cada uno de ellos con la hora específica y el lugar específico en el que han sido tomados, para también tomar conciencia del espacio-tiempo. Y estos gradientes de color, lo que le interesa es que experimentemos estos estímulos visuales de luz y cómo afectan a nuestro estado de ánimo, ¿no? Bueno, siguiendo con la misma dinámica que como el sol como referente de energía ilimitada, hay varios artistas, como por ejemplo la Fure Liaison, que me imagino que todo el mundo también conoce, en el Tate Modern de Londres, hizo esta instalación haciendo una referencia a la potencia y al magnetismo que tiene el sol y que nos tiene embobados con esta magia, esta neblina. Entonces transmitía el poder, la energía y todo a través de una luz artificial simulando el mismo sol. Entonces creo que es una imagen muy potente y que si habéis tenido la experiencia de poder vivirlo, ves que el espacio te transporta a un mundo efímero, un mundo inmenso, ¿no? Inmenso, exactamente. Entonces, que es lo mismo que pasó aquí, que esto es como una referencia más actual. No sé si lo habéis visto, el concierto de Kanye West, que John Torres, que es un lighting designer que yo me lo apuntaría porque está haciendo cosas muy interesantes y muy fuertes. Con solamente el elemento de la luz consigue escenarios muy potentes, con una simbología muy potente, porque podíamos ver que Kanye West es el señorito que está arriba, que puede parecer una referencia absurda, pero creo que denota un contexto como de poderío, el reflejo de la luz del sol, ideología, rebaño. Bueno, es una imagen muy potente que viene transmitida de esta luz anaranjada, proyectada y controlada. Entonces, hemos recogido este pequeño vídeo, que no sé si se puede ver, esperemos que sí, de la película de Blade Runner 2049, donde se hace una representación perfecta del espectro de la luz del sol, que a veces puede ser artificial, pero refleja eso, y el dinamismo que crea con las sombras, luces, puntos de atención, importancia y al mismo tiempo que hay magnificencia dentro del mundo de la arquitectura, creando sus volúmenes y enseñándonos la arquitectura a través del reflejo de la luz. A ver si podemos pasar. Vale. Entonces, viniendo del mundo del sol como elemento natural o
transmitido a la iluminación artificial a partir del simbolismo o como elemento de energía inevitable, no nos podemos olvidar de Caravaggio, por ejemplo, en las obras pictóricas que todo el mundo conoce. Sin la luz este cuadro no hablaría, y mira que es pintura, pero al enfocar esta luz tan dramática, se crean unas sombras que al mismo tiempo dan mucha fuerza a la parte de luz y crea el dinamismo de la misma obra. También de cómo lo han trabajado ellos siempre, ¿no? Desde el barroco se ha ido trabajando la luz, esculpiéndola, desde las técnicas del esfumato, las luces reflejadas, la sombra propia, la sombra proyectada, es como buscar más la sombra que la luz, ¿no? Trabajarla más. Exacto. Entonces, evidentemente, la referencia directa de un cuadro, a lo mejor de Caravaggio, son las escenografías en el teatro que vemos cada día, que por ejemplo aquí Bob Wilson plasma perfectamente con una habilidad increíble de luces casi invisibles, creando escenas, ya que el teatro siempre es el mismo escenario, que solo con la luz denote una energía diferente, un espacio diferente y podemos ver el mismo movimiento de los artistas a través de la luz. Creo que es una referencia bastante exacta. Y esto en las otras disciplinas ha sido muy fácil que se fuera generando, pero en arquitectura no fue hasta los años 50 en el que se ha empezado a trabajar la luz dentro de la propia arquitectura. Entonces, Richard Kelly fue el que le empezó a dar vida a esta escena olvidada de noche. O sea, los edificios eran pensados de día, pero por la noche se alumbraba simplemente por una cuestión de vista, pero no sin ningún interés, sin ningún gusto y sin ninguna emoción. Y en este edificio así grande, Mies van der Rohe, iluminó la noche y provocaba pues estas emociones del paisaje nocturno. Y entonces se empezó a utilizar la luz como una herramienta propiamente. Y él fue el pionero, lighting designer, que provenía precisamente del diseño de teatro. Él venía de escenografía, entonces aplicó lo que allí se hace para provocar emociones en arquitectura. Entonces jerarquizó la luz en 3 categorías, que es luz para ver, que es la que nos permite reconocer el espacio, distinguir volúmenes; luz para mirar, que es la que jerarquiza y te dirige la mirada, ¿no? Te dice dónde tienes que ver, dónde hay acentos; y luz para contemplar, que es cuando no es un medio, sino que la luz es el fin en sí misma, ¿no? Que es la que te provoca emociones y sensaciones. Y esto mismo pues luego se fue siguiendo, como por ejemplo Eros Arnier en el edificio General Motors, creó este gran lucernario de luz artificial. Aquí ya la arquitectura estaba al servicio de la luz también. O sea, estamos pensando más la luz que no los aparatos que están detrás de ella. Aquí no es nada importante ni la tecnología que habían empleado ni cómo se hacía, sino simplemente crear un gran espacio difuso de luz efímera y etérea, pero muy funcional. Y esto pues fue a partir de los 50 cuando empezó a pasar, y es algo que es muy reciente. Por eso decíamos que la figura de lighting en arquitectura es muy reciente y todavía se conoce poco. De hecho, siempre se relega la iluminación al último aspecto de la arquitectura, pero es algo que ya se trabajó. Pues... Claro, por ejemplo, esto es un ejemplo perfecto de ver que se ha pensado de que será un expositor de coches, el coche no se ve ni un reflejo, ni un brillo, ni nada, se ve todo el volumen del coche perfectamente, entonces se sabe que es debido a la iluminación que ha explicado Marina. Entonces se empieza a pensar la iluminación para el sitio, es muy importante. Hemos encontrado muy recientemente, Onassis hizo una pequeña intervención, bueno, pequeña, una gran intervención en el Acrópolis, haciendo una intervención pero que después iluminaba la Acrópolis en sí. Era una performance, o sea, es una performance efímera que dura un tiempo, pero que luego el espacio está muy bien iluminado. Exacto. Vamos a disfrutarlo un poco, porque no vamos a hablar, miradlo bien y la maravilla que es esto.
Es una intervención muy respetuosa con el entorno y sobre todo con la pieza que están iluminando. Claro, es decir, yo tuve el placer de verlo hace un año y era un baño de luz naranja, que evidentemente ya sabéis que la Acrópolis está encima de una meseta y era un luz de baño naranja que no se respetaba ni forma ni nada. Entonces, podemos ver que estudiando bien la arquitectura, la forma y el volumen, con una iluminación pensada para el espacio, resalta aún más La la arquitectura arquitectura y el propia. volumen, exacto. Y esto pues pasa en cualquier ámbito. Por ejemplo, pues en interiorismo aquí María Way, del Estudio de la Invisible, cuando trabaja estas sombras y esta dirección de la luz, hace muy fácil la experiencia al usuario, te dirige mucho más la vista, te acompaña. Este trabajo de esta bóveda pues le saca la riqueza de la textura, que es lo interesante de aquí. Es que la sombra esté donde necesita estar para que la luz sea la necesaria y la ajusta y el ojo lo tenga muy fácil de leer. Al fin y al cabo es leer espacios, de eso se trata. Igual que en este restaurante Artec 3, que es un estudio muy grande que están aquí en Barcelona de iluminación, hizo que al entrar a este restaurante que se dedica exclusivamente al atún, pues te sintieras como si estuvieras debajo del mar, a través de una cortina, pasabas en este banco de atunes que te van persiguiendo y que es realmente una experiencia sensorial, porque la luz te va acompañando y te va guiando en estos módulos y te generan un dinamismo que la experiencia pues es esa, ¿no? Que sientas realmente con la iluminación que te potencia, igual que cualquier otro sentido, potencia en esta experiencia. Bueno, otro ejemplo que parece la gasolinera que hizo Aerolighting, que parece una iluminación que se puede aplicar a cualquier elemento arquitectónico. Aquí Rafael Gallego cogió algo como una gasolinera que está en las autopistas y aplicó el color de manera sutil y elegante, pero sin descuidar la funcional, porque podemos ver que el CEPSA, todo el mundo sabe que es el color rojo, y lo aplicó en toda la volumetría como un punto referencial dentro de la misma carretera, que está muy bien, pero después integró una iluminación técnica, como podemos ver en el suelo de la gasolinera, que es la funcional, la que tiene que existir, que está integrada, que no la ves, pero es sutil. Entonces, no es solo elementos arquitectónicos o monumentos muy importantes los que pueden tener una buena iluminación. Este es un ejemplo de buena iluminación al respecto de arquitectura. Por el contrario. Bueno, no sé qué reacciones habréis tenido cuando ves esto, pero bueno, la nuestra fue... No, es un shock, es un ejemplo claro de mala iluminación, ¿no? De lo que pasa cuando se ilumina sin ningún criterio. Realmente es tan fácil tener acceso a la luz hoy en día que no le damos valor y el problema es que es muy fácil, entonces no hay ningún criterio ni ningún interés. Exacto. Entonces, a mucha gente a lo mejor le puede gustar, pero se ve que un edificio con tantas formas, tantas curvas, tanta arquitectura tan increíble se pierde en tanto color, tanto baño, no hay ni sombras, no hay nada que destaque encima de tanto color, tantas luces diferentes. Es un pequeño caos, dentro de Madrid que me sabe muy mal ponerlo como ejemplo, pero la verdad que, bueno, en comparación con el otro creo que es bastante visible. Sí, es bastante común al fin y al cabo. Esto de que la iluminación pues, sea relegada al final es como que no forma parte de la arquitectura misma y cuando no la integramos pues pasan estas cosas. Y en la contaminación lumínica yo creo que hay una parte muy de educación que hay que hacer ahí a todos, o sea, empezando por todos, pero la contaminación lumínica, sobre todo en España, es brutal. Brutal, sí.
Y la legislación ahí tiene mucho que hacer, tiene todavía recorrido, porque nos piden unos niveles lumínicos que están muy por encima de lo que visualmente necesitaríamos. O sea, la media en Berlín pueden ser, pues no sé, unos 5 luxes. 5 luxes en el suelo, y a lo mejor nos vamos a Andalucía, Bilbao, y tenemos 30 luxes de media, porque se relaciona mucha cantidad de luz con mucha seguridad, pero eso es cuestión de educación social. Bueno, eso es una pequeña intervención que hacemos como Lighting para concienciar un poco de que no es necesario proyectar o bañar la luz todo, sino que el uso de sombras, luces es muy importante. Sí, y que el ojo tiene mucha adaptación visual, el ojo se acomoda y realmente va a ver en la oscuridad, depende de lo que estemos acostumbrados a utilizar. Exacto. Es como, por ejemplo, tenemos en la ciudad de Ávila, que pudimos ver que no es necesario sobreiluminar un espacio, el espacio se entiende por sí solo, la luz ayuda a reforzar los dinamismos de la propia ciudad, de cómo fue construida, lo emblemático, sin destacar a partir del color o baños de luz insuficientes o sobrecargados, y tenemos un resultado en una iluminación arquitectónica sutil, elegante, eficiente y enseñando la volumetría del propio edificio, que no es una sobremedida de iluminación, es lo justo, es sutil, no se ven los puntos de luz, y entonces hacemos que la arquitectura gane presencia por sí sola, con la ayuda de la luz. Y esto precisamente es de lo que trata El elogio de la sombra de Tanizaki, que es una maravilla de libro que os recomendamos también a todos que os lo apuntéis. Sí, nos lo recomendó Lara, que fue nuestra primera recomendación de Lara Elbaz, que también nos interesó muchísimo. Y trabaja, bueno, pues la visión esta que tenemos en Occidente de que la oscuridad sea ausencia de luz, deberíamos borrarla, porque en realidad la oscuridad tiene muchos matices y es una escala de grises, hay muchas sombras que realmente son lo interesante, ¿no? No es ausencia de luz, es bueno, el disfrute de la sombra, ¿no? Y eso es pues en lo que es también la luz para Santa y Cole. Ahora ya pues entramos más dentro del terreno de nuestro día a día, de lo que nos hacemos aquí como departamento de proyectos, Miquel y yo, en Santa y Cole. Cogemos el bagaje de todas estas referencias y empezamos a tratarlo en nuestro día a día, algo más tangible, más de nuestro día a día, nuestra realidad. Santa y Cole, ya he explicado Iván, es una editora de productos de diseño que inició en el 85, que está aquí en La Roca, en Barcelona. Y empezó todo, pues era una época muy convulsa y la iluminación pues era con unos halógenos fríos muy técnicos, y Nina Massó, sobre todo, que es interiorista, fue quien empezó a trabajar la luz de una manera más cálida y más humana, ¿no? A trabajar pues más con cartulinas, cintas, una luz que te apetecía tener más cerca, ¿no? Pues que te veías más guapo. Esa era la intención, y esa es la parte que luego que emociona, ¿no? A partir de aquí, pues se ha ido creando un catálogo muy extenso con una cantidad de autores que también ya Iván ya ha comentado, y sobre todo es o sea, perseguir la emoción estética, ¿no? del producto. Como editorial, toda la parte de autores, pues que son como 80 autores que hay ahora mismo en el catálogo, son reediciones que se hacen o son propuestas que ellos mismos traen, como por ejemplo Toni Arola o Miguel Milá, como Ricard. Toni Arola, por ejemplo, trabaja la luz de una manera muy artesanal, ¿no? Lo llama él domesticar la luz, que es bueno, me parece una forma preciosa de trabajarla, ¿no? Es la figura del artesano de tamizar, de cincelar la luz. Toda esta parte de estas ideas se trabajan aquí internamente en el equipo interno, y luego se lleva la producción a una red de proveedores, principalmente aquí en España. También en Japón, por ejemplo, también se hace el papel washi de la lámpara Teikyo, pero la mayoría pues, son proveedores de aquí de cerca, ¿no? Que bueno, lo que hace es que el producto sea muy cercano a las personas, que la filosofía es
es más moderna que futurista y que es el espacio, es el presente, no el futuro, no Barcelona sino el mundo, no la moda sino la historia, ¿no? Esa es un poco pues la filosofía. Y para mí esta ilustración de Hecha Enormemente pues transmite qué es la luz para Sunday Cole muy, muy bien, es cómo influye en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y posibilita espacios en los que acontece en nuestro día a día, como por ejemplo pues que puedas leer un libro cuando llega la noche, ¿no? Y que esa lámpara te acompaña, te emociona y te hace compañía. Entonces es como experimentar el espacio o habitar, que me parece una palabra preciosa. Y luego, pues el día a día de proyectar la luz, la metodología depende mucho del tipo de proyecto, de si es un privado o si es un proyecto residencial, un hospitality, pero generalmente pues el arquitecto interiorista, pues trabajamos con él a mano el concepto, cuáles serán las ideas y luego hacemos una propuesta primero de capas de luz. Como decía Kelly, no debemos olvidar que es muy importante la luz antes que el producto y entonces vemos cómo va a funcionar ese espacio con la luz, cuáles serán esas capas, cuál es la intención, cuál será la dirección de circulación, qué hay que sentir en ese espacio y luego a partir de ahí pues trabajamos el producto, ¿no? Digamos, pues cuál será el acabado, a qué altura lo vamos a ubicar, si vamos a utilizar un tipo de pantalla u otra, qué regulación o cuáles serán las tecnologías que se utilicen también para domesticar esa luz, ¿no? Como decía Tony Arola. Y luego viene una parte ya muy más técnica, que es la de comprobar, ¿no? Una vez que tenemos esto claro, pues tenemos que verificar que lo que estamos haciendo realmente pues, tiene un sentido y es correcto, ¿no? Pues en este caso era pues verificar que los que van a estar comiendo alrededor de esta mesa no van a tener ningún brillo, ningún destello, que todas las lámparas van a estar bien ubicadas, dirigidas y que los layering, que ahora no sale, el deslumbramiento va a ser pues muy controlado, ¿no? Al fin y al cabo es facilitar que luego en la instalación todo sea más cómodo y que no haya sorpresas. Como aquí, por ejemplo, pues también hicimos el estudio de verificación de niveles cuando son espacios públicos, también pues se nos pide el cumplimiento de unas normativas y de verificar sobre todo niveles mínimos y uniformidades. Pero como os digo, es una parte técnica que ya pues depende pues son parámetros que hay que controlar, luminotécnicos y de criterios que luego pues simplemente es decidir y verificar que eso pues sea correcto. Y la parte también importante es la representación de todo esto. En este caso es un render, que es el estudio de arquitectura mesura, en el que también comprobamos que el volumen funcione y que el uso pues, sea para el que estaba pensado y que el cliente también lo vea de una manera muy, muy fácil. En este caso, pues utilizamos, por ejemplo, la luminaria Maija porque distribuye muy bien la luz de una manera muy uniforme y hicimos esta modulación de luminarias para que la distribución en mesa fuera muy confortable visualmente. Y ejemplos como el de Casa Bonai, pues entiendes que la iluminación decorativa no debería llamarse solo así porque en este caso funciona como luz funcional, ¿no? No es necesario empezar a llenar el techo de proyectores ni pensar en que el espacio debe estar alumbrado como tal por arrojar luz, sino es más bien pues como hacía Caravaggio de ir cincelando, como ir a, pues, como un escultor pues, que va trabajando la materia y va sacando textura, pues lo mismo hace un iluminador, ¿no? Pues coges la oscuridad y vas trabajando luz y sombra. Y en este caso, por ejemplo, Nika Bonai, pues fue interesante trabajar con Tekios porque tiene ese punto de tecnología y el punto de ancestral de artesanía, ¿no? Porque tiene una tecnología de warm to dim que lo que permite es regular intensidad y temperatura de color para la función a la que se vaya a hacer, pues desde yoga hasta pues, un club de noche o hasta reuniones se hacen en este espacio. Entonces nos permite
que la temperatura de color que vayamos a tener, que está relacionada, como decíamos, con el ciclo circadiano, pues esté muy controlado, ¿no? Y es algo muy tecnológico, pero que está envuelta en un papel japonés que plegado a mano que nos da pues esta segunda capa, ¿no? Mucho más emocional. Y luego, pues, por ejemplo, como interiorista, pues otra de las cosas en las que estoy al día a día con Nina Masson, pues es en el estudio de, bueno, pues hacer los stands, los eventos o los showrooms, los escaparates que hay por el mundo. Y de alguna manera este año pues hemos perdido un poco esto, pero es como trasladar de alguna manera un trocito de casa al mundo. Y con estas lámparas, ¿no? Pues acercar la calidez al resto. Y desde aquí pues conocemos nuestras lámparas, entonces qué mejor manera de llevarlas también a casas efímeras por el mundo y de poder enseñarlas, de que la gente las puede tocar, y también es una experiencia, pues bueno, que eso ya pues como interiorista, y el trabajo con Nina, que es súper gratificante, pues bueno, es eso de ver cómo funcionan los escaparates y cómo funciona más de comunicación pues interna. Muy bien, bueno, creo que esta era la parte que imaginaba que todo el mundo podía llegar a conocer, la del proyecto de interiores o el mundo interior de la sección de Santa Icole, pero ahora 1 año y medio salió la rama Urbidermis, que trabajamos igual, y Urbidermis se dedica a todo lo que sea el ámbito urbano. El ámbito urbano empezó en las Olimpiadas en el 92, que la sección de Santa Icole se llamaba Urbana, que tenían el mismo catálogo junto, que se dedicaba al mismo tiempo que como en Santa Icole, unos editores que pensaban y diseñaban todos los productos que podemos tener en nuestro catálogo, pero pensados para un ambiente de ciudad, urbano. Entonces, las necesidades, los requerimientos son totalmente diferentes a los que estaban pensados para el interior, ya sea de familias, de adaptación, de espacios, a tecnología, a volumetría, tecnología LED. Entramos a un mundo mucho más técnico, ya que las necesidades a cubrir son mucho más específicas y más técnicas, ya que vamos a licitaciones, son licitaciones públicas, en los cuales nos piden unos niveles y unos requerimientos técnicos mucho más estrictos que a lo mejor pasaría en la parte de interior. Entonces, son luminarias, pero como podemos ver, son familias totalmente diferentes, de aplicaciones totalmente diferentes. Esto es un recogido de imágenes para que veáis un poco que la tipología de luminarias es totalmente diferente al interior, pero la edición, el diseño, el estilo, viene dado de la misma parte de donde venía la de Santa Icole. El mismo gusto, que digamos. Entonces, esto no os quedéis con los números, pero es para ver que dentro del departamento de proyecto, junto con el gran equipo que tenemos, que, como ha dicho Iván, aquí hay un equipo de técnicos que hace posible que tengamos este producto así de bien acabado, con tanta tecnología de LED que, como pasaba con Richard Kelly, que queda metida dentro de la luminaria, que no se ve, pero luego la puedes experimentar y la puedes ver en nuestras ciudades con el Glening, con el tal, que esto lo hacen aquí dentro con nuestro equipo en el departamento de proyectos, que somos 2 en el departamento de proyectos, no estoy yo solo, estoy con Víctor, que es un gran profesional que he aprendido como si estuviera en la universidad más o menos. Entonces, el dinamismo y el mecanismo que nosotros usamos es elegir de estas luminarias, elegir la familia que nos va mejor, con la potencia, temperatura de color que nos piden las ciudades. Y como podemos ver, no es que solo haya una cestita y la cestita es así, sino que de cada familia, de cada luminaria, tenemos 1000 opciones, ya sea de mural, catenaria, columna de 5 metros, con 2 luminarias a 2 alturas, a 6 metros. Bueno, como podemos ver, hay 1000 opciones, que es lo que necesitamos, es la herramienta nuestra de trabajo, que es la que aplicamos en nuestro día a día para alumbrar de mejor manera las ciudades, calles, edificios, etc, etc. Que lo que hemos explicado de la temperatura de color, LED, potencias
junto con la familia, tipología de luminaria y el sistema óptico, que en esta imagen mi amigo Gio lo representó muy bien, que es la misma luminaria, depende de la óptica que le pones, hace una mancha de luz diferente, más óptima, depende del espacio que tú necesitas alumbrar, que digamos así. Es que suena mucho más técnico, no quiero poner tecnicismos porque si no nos liamos, pero creo que para tener una visión que no es solo estético, sino que nos piden unos cumplimientos y unos niveles técnicos más estrictos que a lo mejor pasaría en indoor. Entonces, tenemos aquí el alumbramiento vial con unas ópticas que son asimétricas para no tener que poner muchos puntos de luz. Tenemos diferentes ópticas que la misma luminaria, depende de la óptica que le pongas, hace una mancha de luz de otra, en catenaria, en pared. Bueno, entonces he cogido proyectos al azar que sean un poco la representación de diferentes proyectos que somos capaces de hacer y que hacemos, que son de tipologías totalmente diferentes. Aquí el castillito de San Fernando, que creo que está en Andalucía, era un aspecto privado, quería dar una iluminación muy visual a toda la parte, al aspecto vertical del castillo. Entonces se puede ver aquí un plano. Me imagino que está muy pequeñito y no veréis, por allí están todas las especificaciones técnicas que se necesita, específica de cada luminaria y de cada proyector, con la leyenda de los elementos que usamos para aplicar aquí. Luego está como que parece que no hay nunca nadie trabajando detrás de ello, pero todos los viales, aunque sea una parte muy aburrida, es un elemento que hacemos siempre, que no tiene tanta magia a lo mejor como puede ser, o tanta sensibilidad como puede ser iluminar un interior, pero es donde nos piden más requerimientos técnicos, ya que para la seguridad vial, y es un aspecto muy importante dentro de la ciudad y de los ciclos nocturnos de la misma. Y es donde entramos a lo que comentábamos antes de la contaminación lumínica, excesos de luz, que todo esté bien regulado, que haya una buena uniformidad, que no nos pasemos de cantidad de luz, etc., etc. Entonces, y después, otro tipo de los proyectos, el puerto de Alcudia, que por eso lo he puesto, porque soy de allí y un poquito de amor propio. Trabajamos con Víctor este proyecto, que es un proyecto integral de toda la marina, de todo el puerto, que como podéis ver hay diferentes tipologías de luminarias, desde luminaria de 15 metros, más escultórica que funcional, pero luego elementos para iluminar parkings, después viales peatonales, zonas de viales, zonas comunes muy grandes, que poníamos el arnés a 7 metros como si fuera un proyector. Bueno, y entonces es un poco para que veáis una pincelada de todo el proceso que se hace, y después se llega a la parte más técnica, a la que una vez se hace toda la proyección, eliges el modelo, la óptica, las alturas, cómo vas a proyectar y cómo vas a iluminar esas cosas, es cuando se hace la verificación, exacto. Entonces, he intentado no poner números ni luces porque creo que no era una parte interesante, pero bueno, este me ha gustado mucho porque era una plaza que era en Sant Cugat, que iluminabas desde la calle de abajo, con locales abajo, un edificio que el primer edificio era residencial, entonces no podías más alumbrar, y a partir de estos cálculos podemos ver que la escalera es un elemento que tiene que estar muy bien iluminado por evitar tropezos y tal, pero no podíamos bañar ni el local de abajo ni el primer piso. Entonces, a partir de estas verificaciones se puede ver el resultado final. Y aquí es otro proyecto que, cuando tiene elementos arquitectónicos, como por ejemplo columnas, árboles, situaciones, entradas diferentes que no es solo en un plano como una calle, intentamos hacer una realidad 3D para poder visualizar la luz en un entorno como si fuera más real, exactamente. Entonces, pero bueno, lo que me da más satisfacción es cuando el proyecto
Evidentemente, al ir licitación y ser un concurso público que va por el gobierno, los proyectos van 2, 3 años vista y muchos proyectos que estoy haciendo ahora a lo mejor no saldrán hasta 2025. Pero algunos que se han resuelto con mi compañero Víctor hizo, que por ejemplo en la canopia urbana, allí en Glorias, hizo con La Invisible, podemos ver que luego la satisfacción es poder ver todo ese trabajo que tiene detrás de estudios, que en el momento que tú lo estás viviendo sientas una simple calidez, que no vayas a pensar que aquí hay 20 luces o 50, sino que es funcional, pero al mismo tiempo es agradable. Como podemos ver también en el Museo del Diseño o en la muralla de Palma, que con la iluminación se consiguen buenos ambientes, ¿no? Y eso es, bueno, la parte más satisfactoria, ¿no? Sí, es lo que perseguíamos. Que has proyectado y que se ha pensado mucho, ver que luego el usuario la está disfrutando, pues es la parte más satisfactoria. Y bueno, satisfacción también nos da si os hemos picado un poco la curiosidad y el gusanillo de la iluminación, que es algo pues súper extenso y de muchas disciplinas y muchas maneras de entenderla, pero bueno, que esperamos haberos inculcado algo de lo que hacemos con tanto gusto y tanta ilusión. Ahora no sé volver. ¿Iván? No te vayas, no te vayas. Ahora no te veo a ti. No sé cómo volver. Ahora, ¿a dejar de presentar o...? Sí, nosotros ya hemos terminado y cambiar presentador, no. Dejar de mostrar pantalla. Ahora. Vale. ¿Me oís bien a mí también? Que me he Pero quitado los... no te vemos. Pero bueno, supongo que da igual. ¿No me veis? No. ¿Por la cámara web? El resto creo que sí, ¿eh? Sí, porque... Sí, seguramente sí. Bueno, lo importante es que oigáis mis palabras, ¿vale? Sí, así te vemos bien. Más que satisfacción, emoción es la que tengo de ver unas personas que fueron alumnas de aquí de ESDI y que años después, porque ahora hacía años que ya no entrábamos en contacto, años después ver el nivel a donde habéis llegado, cómo habéis hecho la presentación, cómo entendéis la luz, cómo la sabéis transmitir mediante los proyectos y sobre todo cómo la explicación que habéis hecho, que me ha encantado todas las referencias que habéis hecho. Yo me iba apuntando cosas que quería preguntaros al final, pero es que las habéis dicho casi todas. El elogio de la sombra del Tanizaki, el tema de la contaminación. Bueno, tengo algunas preguntas técnicas. También me gustaría los asistentes que quieran hacer alguna pregunta, pueden hacerla por el chat. Tenemos unos minutitos. Pero yo lanzo ya la primera pregunta, que es, vosotros como diseñadores, los aspectos más técnicos, supongo que los trabajáis codo a codo con los ingenieros o con... Yo, por ejemplo, cuando he sido lighting designer, con el gran proyecto que hicimos de la Torre Akbar, ahí en el equipo éramos un montón, éramos físicos, ópticos, electrónicos. ¿Esto cómo lo hacéis? ¿Utilizáis softwares también específicos para hacer cálculo de iluminación, para calcular, yo qué sé, pues la cantidad de lumens, etcétera, que tenéis que trabajar? ¿Eso lo hacéis vosotros como diseñadores o tenéis también en el equipo ingenieros? Por suerte, en el equipo está Víctor Vilarrasa, que es ingeniero y que es el experto en temas luminotécnicos, el que nos ha enseñado a los dos, porque claro, los dos veníamos del diseño. Pero sí, el equipo es interno, entonces hay diversos softwares y también pues desde el laboratorio pues también nos da mucho soporte, ¿no? Para estos temas. Es decir, el equipo técnico es el que prepara que todos los elementos que vamos a utilizar en nuestros proyectos tenga todas las herramientas y toda la tecnología en plan que puedes aplicarlo técnicamente después en los proyectos. Nosotros nos encargamos de saber las normativas y qué nos piden en cada ciudad o, depende de si es un restaurante,
Claro, aquí depende mucho de si es interior o es exterior. Pero nosotros nos preocupamos de los elementos técnicamente lumínicos a través de normativas y de proyección, y el equipo grande que tenemos detrás es el que hace que las luminarias puedan adaptarse a estos requerimientos de las normativas que nos piden los ayuntamientos o Sí, de diferentes normativas. situaciones. Pero sí, el equipo es... No, eso es importante que se sepa, ¿no? Que es como que el mundo del diseño es tan amplio que cuando te especializas, como es vuestro caso, que os habéis llegado a especializar en el ámbito, en el sector, en este sector que es tan amplio, que al principio decíais, ya es hora que se valore más la figura del lighting designer, ¿no? Porque es un sector enorme y súper especializado, y en cambio tampoco no hay tanta oferta educativa, ¿no? A nivel de, o sea, al final donde aprendes es en la empresa. Sí, sin duda, Correcto. sin duda. Yo Sí. es que le he dicho, fue un nuevo máster. Entré como los primeros años y era como todo es más nuevo, todo es técnico, porque pasas de un mundo de la universidad, del máster, que te enseñan mucho el concepto, mucho las referencias y mucho cómo resolver, hacer de lighting designer como si fueras un estudio propio, pero de repente al entrar en una empresa con tanta posibilidad de llegar y hacer proyectos mundiales internacionalmente, pero claro, te falta todo el bagaje técnico de cada elemento, que es lo que aprendimos aquí con todos los técnicos y probando y error, porque me acuerdo que cuando empezamos juntos, que yo estaba sentado al lado de Marina, bueno, hicimos un proyecto en Soya, bueno, nos equivocamos muchísimo, porque claro, vienes del concepto y piensas, vamos a pensar un concepto. Dices, a ver, el concepto es importante, pero lo más importante es que cumplas unos niveles de luz y una calidad lumínica en el espacio. Entonces el concepto lo apartas un poquito, está bien que lo sepas, pero lo apartas un poquito y tienes que, ¿qué potencia? ¿Qué óptica? Entonces aquí yo dije, ¿qué es esto? Y es cuando empiezas a aprender. Y aspectos técnicos, pero cuando ya luego entramos en tema de homologaciones y tema de normativas, ya ni te cuento, ¿no? Los certificados de la luminaria, bueno, aquí podríamos estar 3 horas más hablando y no terminaríamos. Sí, la verdad es que podríamos estar hablando todo lo que queda de tarde Sí, más o menos. sobre la luz. No veo ninguna pregunta de los asistentes. ¿Pueden hacer preguntas ellos? ¿Cómo Creo lo que tenemos? ¿podéis hacer preguntas? ¿No? Directamente, Ah, supongo. podéis levantar la mano. Sí, están unas preguntas. Tenemos un chat interno que nos están escribiendo que hay unas preguntas. A ver, ¿dónde veo yo las preguntas? Que no las veo. En el chat nos han Sí, dicho, hay unas preguntas, pero no las veo yo. yo tampoco las veo. Aquí, ahora las veo. Vale. ¿Cómo ustedes ven el tema de la iluminación en temas de urbanismo táctico? En cuestión de poder iluminar de forma sutil en los espacios públicos como plazoletas, plazas de bolsillo, intervención social, cultural y pedagógica para la gente. Me gustaría saber qué recomiendan en estos tipos de tema. Bueno, es trabajar la luz, como decíamos, pues de una manera más consciente, ¿no? Al fin y al cabo, el espacio, o sea, el usuario utilizará el espacio en función al que se haya también diseñado. Si en una plaza de repente tenemos 30 luxes, no vamos a estar allí cómodos como para estar 3 horas sentados. Y cuando empezamos a trabajar el espacio pues de una manera más táctica, como dice, pues es en la que piensas la función y la emoción que va a tener el usuario en ese espacio. Entonces, yo creo que va por ahí. Trabajarlo muy de la mano de cuál va a ser el uso. Exacto. Y es algo que aquí en España cuesta mucho, ¿eh? De hecho, decías que es desconocida, pues si comparamos en UK hay como
no sé, 800 estudios de Lighting Design, en España puede haber 10, 15, 20, podríamos decir, pero es que es algo relativamente nuevo y que todavía cuesta mucho y que ni la legislación, yo creo que aquí todavía no contempla tanto estas partes que contábamos, sino que se centra mucho en niveles más que en experiencias, ¿sabes? Entonces es cumplir requerimientos por alcanzar unos niveles porque te los hacen cumplir, pero a la vez, bueno, pues la función esta de experiencia de usuario queda un poco relegada. Sí, exacto. A nivel de tiendas, quizás sí que yo conozco bastantes tiendas que venden iluminación y que ya se montan su estudio de iluminación, ¿no? Donde a raíz de encargos, pues sí que empiezan a diseñar la iluminación en ese espacio y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Casi ya la mayoría de retail, de tiendas de a calle, tienen su departamento de proyectos. Es que al fin y al cabo, proyectar, o sea, o vender lámparas ahora mismo ya es tan complicado si no piensas en la luz. O sea, no es que sea complicado, siempre lo ha sido, pero es que cada vez nos damos más cuenta de que es como si compras una silla sin pensar en que te vas a sentar. Es que no, es que la lámpara tiene una función y es iluminar y eso pues no es tan sencillo. Uy, hay un montón de preguntas. Yo no leo nada. Es que está muy pequeñito, no vemos nada. También me gustaría... No, este ya está. Ah, es que las han borrado. Ah, Aquí ¿Se han sí, sí. borrado? Había dos preguntas y se han borrado. Vale, es que Que como que María... mostrar preguntas, pero no consigo abrirlas en grande. Mostrar preguntas respondidas. Asistente. Esto está muy mal hecho así, ¿eh? No me gusta. El El chat. interface no es bueno. Buenos días desde Colombia. Mira aquí. Buenos días desde Colombia. Está demasiado interesante el tema y en este momento estoy trabajando en la movilidad de mi país en temas de perdón, que está muy pequeñito, en temas de biciusuarios. Y me encantaría saber cómo puedo manejar, implementar e innovar la innovación dentro de las vías. Ciclorrutas para todos los actores viales. Esto con el fin de mejorar la calidad de vida del espacio público para todo el mundo. Pues mira, estás tocando un tema de actualidad que aquí en Barcelona, por ejemplo, en el centro de Barcelona se trata bastante. Pero no hay una iluminación específica para los carriles de bicicletas, sino que hay una señalización, pero últimamente en todos los cálculos y en todos los estudios lumínicos técnicos, siempre tenemos que separar todos los carriles de bicicleta separado del vial y de las aceras y hacer un estudio para demostrar y enseñar unos niveles lumínicos en el carril de bicicletas óptimos para su uso. En plan, decimos 20 luces de medio y un 0,40 de uniformidad siempre en los viales. Nos lo pide Barcelona porque se le está dando mucha importancia a estos carriles. No se piensa en una iluminación solo para el vial, que, por ejemplo, si estás en un parque, en una zona y se delimita una zona como para uso de la bicicleta, sí que evidentemente haríamos una iluminación a partir de farolas o báculos o catenarias o a saber, depende del espacio donde esté, destinado a la bicicleta rodada. Pero no hay elementos solo destinados a la bicicleta. No sé si es la pregunta o no. Bicicleta, y me encantaría saber cómo puedo manejar, implementar e innovar la iluminación dentro de actores viales. Esto va muy ligado al urbanismo. Entonces, si creas un proyecto donde el carril bici tiene mucha prioridad, entonces la iluminación ya le dará prioridad a este carril bici. Si el arquitecto, el paisajista, el urbanista no le da esa prioridad, entonces la iluminación estará destinada a cumplir los niveles a lo que le dé más importancia el arquitecto, en este caso. Vale, Melissa nos hace otra pregunta que es, ¿cómo manejarían ustedes la disposición de la iluminación en un evento?
dependiendo si es un evento más exclusivo o en conciertos masivos? Hombre, pues Esto es muy depende amplio. mucho. Sí, es muy amplia esta pregunta. Pero sí, siempre pues va en función de qué va a percibir allí la gente, o sea, qué se va a hacer. Si son, lo que decía, algo más exclusivo, pues la luz se trabaja de una manera, y si es algo masivo, de otra. Por ejemplo, pues no sé, cuando son cadenas de supermercados o de comida en la que no quieren que estés demasiado tiempo allí, o que va a haber mucha rotación de gente, pues se utiliza iluminación más fría, intensidades más altas y luz más general, ¿no? Por el contrario, si es un espacio en el que tienes que estar más relajado, pasar más tiempo, algo más cuidado, pues digamos que se trabaja en temperaturas mucho más cálidas, 2700K, y intensidades mucho más bajas. No solo porque la intensidad sea baja, sino porque trabajas más la sombra casi que la luz. Entonces, cuando estás en ese claro oscuro, en la penumbra, esos matices son los interesantes de ver, ¿no? Más que dónde está la luz, es trabajar esos sutiles matices que hay. Creo que también es importante lo que está diciendo Marinas, va muy ligado al uso de la sala. Es decir, si la sala es un sistema de recorridos, un showroom, pues evidentemente la iluminación irá destinada a iluminar estos pasillos que se crean dentro de este espacio. Si no es un espacio abierto, que en el fondo hay una mesa de reuniones que se hace una charla, pues la iluminación irá pensada hacia eso. La pregunta es muy amplia y se puede tocar desde hacer un lighting card y hacer algo más escenográfico a hacer una iluminación técnica del espacio. Vale, aquí otro concepto. Otra pregunta de Diego Gordillo, que es profesor de aquí de ESDI de la casa, nos dice: habéis hablado mucho de la luz. ¿Qué opináis sobre el uso del color como herramienta lumínica para potenciar la iluminación en sí? ¿Pensáis que se está abusando de esa tecnología? Pues precisamente, gracias Diego. Sí, es lo que habíamos visto, pues el ejemplo de la gasolinera de Rafael Gallego como un ejemplo de uso del color en iluminación muy bien ejecutado, muy elegante y con mucha conciencia, pues el trabajo del color como una herramienta de comunicación también, como de color corporativo, pero desde un criterio, ¿no? Y un interés. Por el contrario, cuando se utiliza la luz sin ningún interés y porque sí, por pensar que estás haciendo una gracia, pues hace todo lo contrario, ¿no? Pues no tiene ningún interés y es algo muy banal. Y lo que pasa es que la tecnología ha ido tan rápido ahora con el LED, que es tan fácil disponer de ella, barata también, que realmente pues enchufas, arrojas luz y no lo has pensado. Y ahí está la cosa, o sea, el peligro, ¿no? Claro, pero bueno, en relación a eso también podemos decir que gracias al color, por ejemplo, cuando hacemos proyectos en Gran Canaria, ya que el centro observatorio, uno de los más grandes de Europa, en todas las islas, creo que es como la parte, no me acuerdo muy bien, pero solo un sector de la isla donde está el observatorio ahí se usa el PC ámbar, es decir, se usa un color muy anaranjado, que es el que emite menos luz hacia el espacio, crea menos contaminación visible, menos contaminación lumínica, y al mismo tiempo es la luz que más bien va al medio ambiente. Sí, protege el ecosistema. Exacto. Y al mismo tiempo que puedes hacer un desastre y poner 1000 colorines en Madrid, al mismo tiempo te da la opción de aplicar esta nueva tecnología del color para proteger, a la fauna para iluminar con conciencia, que yo creo que es muy importante. Siguiendo con esto, enlazando con sostenibilidad, Albert Caro nos pregunta: ¿en vuestros proyectos urbanísticos se tiene en cuenta la fuente de energía de la que procede la electricidad? A nivel ético, ¿tenéis voz para fomentar el uso de energías renovables? Esto ya es más complicado, sí. Si tenemos voz, pues ojalá, pero como hemos dicho, son proyectos que no vienen de nosotros públicos. Mismos, claro. Por ejemplo, aquí en Belloc, donde están nuestras oficinas, tenemos todo el techo, que me gustaría que pudierais venir a visitarnos porque es magnífico. Todo el techo del edificio, en la azotea, son placas solares. Entonces, toda la energía que nosotros usamos dentro de las oficinas son proveídas de la luz solar.
Pero después, cuando una comunidad te pide una luminaria, tú le vendes la luminaria, no sabes dónde la va a instalar ni nada, ni cómo la va a suministrar. No podemos entrar en esos factores porque son ámbitos públicos privados y cada uno, por desgracia, hace lo que quiere. Vale, última pregunta que veo aquí de María Hernando. ¿Qué opináis sobre el uso de la luz como guía para el usuario? Es decir, actualmente con la pandemia, ¿creéis que sería factible sustituir los elementos como vallas, carteles, etcétera, por elementos lumínicos que guíen al usuario a entender cómo debe comportarse para que no haya la invasión tan agresiva para el usuario en cuanto a elementos, y hasta ahí puedo leer, elementos gráficos? No. Bueno, puede que sustituya, pero a ver, si la pregunta es en la situación actual, ya llegamos tarde. O sea, esto ya, no, puede ser que llegue a pasar y sustituir pues todos los elementos que son pasivos por algo más dinámico. La luz, al fin y al cabo, también tiene ese componente social, de comunicación, ¿no? Pues, por ejemplo, pues las ambulancias que tengan un color u otro, o la policía que tenga, o sea, eso ya es un componente de simbología que siempre ha tenido, entonces podría ser. A ver, ya Eso, sí, ejemplo LED, en... perdón. perdona, el LED ya viene de la iluminación informativa, ¿no? Lo que pasa que luego se aplicó a la iluminación directa porque ya se consiguió hacer LEDs con mucha más potencia, pero antes eran todos señalética. Sí, viene de ahí. O sea que ahora mismo diría que para esta situación pues igual llegamos tarde para empezar a sustituir vallas y carteles, pero seguramente, pues bueno, es que ya los tenemos, entonces algún día pues serán el día a día. Claro. ¿Hay alguna pregunta más por aquí por la sala? Yo no veo más, ¿no? No sé si... Yo no veo más. Pero... La cosa, ya nos hemos pasado también del tiempo en un cuarto de hora. Así que si no hay más preguntas, pues no sé. Creo que no. Bueno, pues nada, chicos, daros las gracias. Ha sido un placer enorme teneros aquí, aunque sea online. Virtual. Total. Ojalá podáis venir pronto y podamos vernos pronto. Igualmente, tenéis aquí las puertas abiertas, ya lo sabéis, esta es vuestra casa y seguro que en el futuro os volvemos a invitar a que vengáis in situ a otra presentación. A veros todavía más sabios sobre el diseño. Bueno, a ver dónde estamos de aquí 2 años. Muy bien. Pues Placer, nada, Iván. un abrazo muy grande. Gracias a todos por asistir. Nos hace muy contentos. Gracias a todos, sí. Un beso Chao. grande. Hasta luego. Hasta luego.